¿Qué tal están? Buenas noches. Ella lo desveló casi todo del caso Ábalos hace ya 5 años y no solo eso, lo ha sostenido durante todo este tiempo pese a las críticas y presiones del gobierno, de sus propias fuentes y quizá lo más doloroso, de algunos compañeros de profesión. Todos los hombres de Sánchez es la historia de dos carpetas, la de la prostitución que rodea a José Luis Ábalos y la que deriva casi de inmediato en la presunta corrupción que salpica a parte del gobierno y del Partido Socialista. Pero este no es solo un relato de hechos, es también un viaje por las entretelas del poder, por cómo funciona la política y el periodismo cuando se muestran en su versión más descarnada. Un libro valiente porque hace falta mucho valor, desde luego, para escribirlo y para publicarlo. Lo firma Ketty Garat, una periodista incansable, y se lo digo porque lo he visto desde hace años con mis propios ojos. Aquí en la delegación de Castilla y León Televisión en Madrid estamos acostumbrados a verla entrar como un torbellino con el portátil en la mano, tecleando el último dato sobre su última investigación, incluso en maquillaje, créanselo, antes de salir a plató, sigue al teléfono, contrastando, afinando, atando cada noticia por muy tarde que sea. Y hoy está con nosotros, no como contertulia, sino como entrevistada en un día clave, el día en que declara Ábalos por el caso Mascarillas y con un libro que es parte del origen de este juicio, si no todo. Buenas noches, Ketty Garat. Todos los hombres de Sánchez. El portátil lo tenía hace un momento, unos instantes estaba escribiendo, que ha parado cuando he dicho esto. ¿Qué tal? Buenas noches, Ketty. Muy bien, bueno, encantada. Es importante para ti, me imagino, porque por la declaración de Ábalos. Te he escuchado en un vídeo que has publicado esta mañana, justicia poética, decías. De todo lo que has escuchado esta mañana en el Tribunal Supremo, digamos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que has conocido de nuevas, que no estaba dentro de tu investigación, que nunca habías investigado, que nunca habías publicado? Pues queda mal decirlo, pero la verdad es que no me ha sorprendido nada. Yo creo que hoy hemos visto en el Tribunal Supremo una performance por parte de Ábalos que nos confirma que efectivamente José Luis Ábalos es un gran actor, que tiene una maestría y una brillantez oratoria impresionante, tanto que ha conseguido engañar a mucha gente durante 4 años y medio. Y yo creo que eso pues ya no sorprende a nadie. Hay quien todavía duda y piensa cómo es posible que se pueda mentir con tanto aplomo, con tanta soltura, con tanta solvencia y que nada de lo que diga sea verdad. Y yo creo que es que el 90% de lo que dice José Luis Ábalos es mentira y por lo tanto hoy la verdad que no me ha sorprendido absolutamente nada de su... A ti siempre te lo negó absolutamente, ¿no? Todo lo que ibas publicando, todo lo que incluso tú intentabas contrastar con él. ¿Nunca le viste nervioso? ¿Nunca le viste flaquear cuando le decías, oye, tengo esta información, la voy a publicar? ¿Siempre se mantuvo con esa solvencia en esa mentira? Y ahora hay un momento que él se tambaleó, que es cuando yo le insistía una y otra vez, y era cierto, que eran sus compañeros de partido los que me estaban contando esas informaciones, que era una información política, porque siempre fue una información política, que la cuestión personal yo la dejaba al lado, porque es verdad que el 90% de la información que yo tenía era personal y no la publiqué. Yo hablé de un escándalo político que irrumpió en el gobierno y que motivó precisamente las razones de la caída de Ábalos, que era precisamente las exclusivas o la serie de exclusivas que dimos en ese momento, en noviembre de 2021. Y en ese momento, cuando yo insistía en esos 3 argumentos, él me dijo uno que yo creo que le delató, que es: ninguno aceptaría ser identificado. Eso a mí se me clavó porque efectivamente los partidos políticos funcionan como funcionan y en ese momento y durante muchos años, durante 4 años y medio, ninguno aceptó ser identificado. Y todos dejaron efectivamente que, bueno, que la cacería que se estableció, porque se estableció una auténtica cacería, una ofensiva mediática contra el periódico con el que yo trabajaba y contra mí personalmente, pues ninguno salió en defensa de la mujer que estaba denunciando esa actitud, poco acorde con los valores del Partido Socialista, una actitud machista, una actitud que era un escándalo interno en el Partido Socialista y motivo por el cual lo cesan. Nadie salió en defensa del Mensajero. Todos permanecer silentes, ¿no? Poniéndose de perfil hasta que les reventó en la cara el informe de la UCO en febrero de 2024 que confirmaba gran parte de las informaciones que habíamos publicado nosotros 4 años antes y los sucesivos informes que confirmaban la otra parte de las informaciones. Y la pregunta del millón, Ketty, la que se hace mucha gente: ¿cuánto sabía de todo esto Pedro Sánchez? Porque tú lo dices en el libro. Él de alguna forma no sacrifica a Ábalos por su vida disoluta, ni por ese episodio famoso en el Parador de Teruel, con drogas, prostitución, destrozos en una habitación, sino por la corrupción. Bueno, yo digo en el libro que Pedro Sánchez lo sabía todo,
y hago un relato sereno, que yo creo que es importante y yo pido que se lea y que se lea con serenidad. Porque es verdad que en los tiempos trepidantes que vivimos en estos momentos, todo va muy deprisa, todos estamos siempre prestos a las redes sociales, al titular de última hora, al frenesí informativo, pero yo creo que hay momentos en los que hay que pararse y contar de manera pausada los hechos. Y este libro, yo creo humildemente que es un libro honesto, y es un libro honesto que intenta abstraerse del frenesí informativo para contar precisamente con humildad. Yo digo que este libro es una caída del guindo, porque es verdad que yo parto... Yo me caigo del guindo, claro. Absolutamente. Y parte pues de una periodista que en noviembre de 2021 está convencida de que le cuentan precisamente la información por unos motivos, pero a medida que van pasando los años, yo voy abriendo los ojos, teniendo mis baños de realidad, sufriendo esos jarros de agua fría, y voy descubriendo que efectivamente la trama es mucho mayor, que las personas que me dicen que no sabían sí sabían, que los que sabían mucho más de lo que decían saber, y voy descubriendo precisamente la cara oculta de las personas que ilustran esta portada de Todos los hombres de Sánchez y de los que no, y de los hombres y de las mujeres. Y se destapa a mucha gente que miente abiertamente, que utiliza determinados resortes contra el periodista y contra sus propios compañeros de partido, y por eso digo que yo creo que es un libro honesto, y es un libro honesto que desde esa honestidad va atando cabos, aporta muchísima información exclusiva y hilvana la otra información que ya hemos ido publicando, en ocasiones nosotros y en otras ocasiones otros compañeros de otros medios de comunicación. Hilvanándolo todo, se entiende perfectamente que Pedro Sánchez lo sabía. Yo te he oído decir, y lo has dicho aquí en este programa, que Pedro Sánchez acabará en los tribunales. Aldama apunta al número uno, como Pedro Sánchez. Koldo y Ábalos en ningún momento le mencionan. Pero claro, Ketty, a día de hoy, ¿qué pruebas hay para llegar a esa conclusión? Yo creo, puede que me equivoque y me pongas ahí el vídeo y diga, tienes razón, pero yo creo que nunca he dicho con tanta consistencia o contundencia a acabar en los tribunales. Yo he dicho mi opinión de que no es descartable que a Pedro Sánchez le acaben imputando, porque yo creo que efectivamente hay varias tramas en las que puede acabar imputado. Uno de ellas es la investigación sobre su mujer. Aquí se aportan dos informaciones, yo creo que muy importantes. De hecho, creo que las más importantes que se conocen hasta la fecha de Begoña Gómez, de un presunto delito de tráfico de influencias, que evidentemente quien comete los delitos relacionados con la corrupción política no son las personas que no se dedican a la política, como es el caso de Begoña Gómez, sino esas personas que sí que forman parte de la estructura gubernamental, que es el presidente del gobierno. De Begoña Gómez, en ese papel de interlocutora, digamos, ¿cuál es el que más miedo pueda tener la mujer del presidente? El Instituto de Empresa, yo creo que sin ningún tipo de duda, porque básicamente de lo que hablamos es una información que además hemos hecho aflorar esta semana o la semana pasada, a finales de la semana pasada. Básicamente consiste en que en un contexto de pandemia la única empresa que se ve beneficiada por una rebaja del suelo público, de precio de suelo público, es el Instituto de Empresa, que era la empresa, la única, que tenía contratada a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Y que hay en ese contexto, de hecho el otro día Víctor de Aldama dice en sede judicial que él intenta comprar esos edificios del Instituto de Empresa, en el llamado Campos de Velázquez, en María de Molina con la calle Velázquez, en Madrid, los edificios tradicionales de la SEPI, y que no lo puede comprar porque básicamente los quería Begoña para ella. Esto no es así, esto no es verdad. Begoña Gómez no quería comprar ningunos edificios en María de Molina, lo que pasa es que Begoña Gómez conocía del interés que desde hacía muchos años manifestaba el Instituto de Empresa por ese complejo. De hecho, el primer edificio del Instituto de Empresa lo alquila en ese complejo en 2010, el segundo en 2013 y el tercero en 2017. Begoña Gómez es contratada en 2018 y es en 2020 cuando se produce esa rebaja del precio del alquiler. Yo creo que esto... Es un pago de favores, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, a mí, como me lo cuentan hasta 8 fuentes diferentes de la SEPI y de Sepides, que es el organismo público a través del cual, adscrito a la SEPI, se firma ese contrato, por cierto, por parte de la mano derecha de María Jesús Montero, que era Antonio Cervera, el presidente de Sepides, hoy director de presupuestos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, como me lo cuentan, es que es un trato de favor escandaloso y que había gente de la órbita, por cierto, de María Jesús Montero, del entorno del Partido Socialista, que internamente
efectivamente en SEPI hablaban de un auténtico escándalo que se hubiera puesto encima de la mesa esa imposición de María Jesús Montero, impuesta a Bartolomé Lora, el entonces presidente interino de la SEPI, porque ya había dimitido Vicente Fernández Guerrero, básicamente para beneficiar a Begoña Gómez y a los intereses de Begoña Gómez en ese contexto empresarial, ¿no?, del Instituto de Empresa. En el capítulo 10 hablas de la financiación regular, entre comillas, del Partido Socialista. Yo no sé si la financiación ilegal la que puede hacer caer el Gobierno, es verdad que es la línea roja que siempre han marcado los socios de Gobierno, el propio partido se está investigando en la Audiencia Nacional. Más allá de lo que ha dicho Koldo, de lo que ha dicho Aldama, de los soles, de las chistorras, ¿hay más pruebas que puedan llegar a la conclusión de que ha habido financiación ilegal? ¿Crees que de aquí o en la Audiencia Nacional se va a dar esa conclusión, va a haber esa sentencia? Fíjate, yo creo que hemos entrado en una vorágine documental de tal magnitud que en este país, que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, con estupor y con bochorno y con desasosiego los papeles de Bárcenas, precisamente del caso Bárcenas o del caso Gürtel, y ver el nombre del presidente del Gobierno, M.R., ¿no? De repente vemos una cantidad, una ametralladora de pruebas documentales de tal calibre y de tal magnitud a lo largo de los últimos 4 años, que cuando llega el momento en el que yo publico la famosa caja B de José Luis Ábalos en el despacho oficial de la calle Balbina Valverde número 6, nadie se inmuta o llama la atención durante 2 días, pero parece que se digiere con mucha ligereza y con mucha facilidad. Hemos visto la caja B de un ministro en una residencia oficial y eso, punto número 1, no se ha judicializado. Yo hoy vengo del Supremo, he estado desde las 9 de la mañana allí hasta hace apenas 1 hora y allí se comentaba mucho. Hoy hemos comentado mucho, a diferencia de otros días, oye, pues con miembros de la Fiscalía, con abogados, parte de la defensa, la acusación popular, ¿por qué eso no se había judicializado después de los testimonios que estamos escuchando? Es sorprendente que no se haya judicializado, pero es sorprendente que no nos sorprenda. Es sorprendente que ya nos hayamos vacunado o anestesiado ante imágenes tan impresionantes como esas, que están grabadas en la residencia oficial del ministro y que, insisto... Hay una causa abierta en ese sentido, sí, ¿no? Hay una causa abierta, pero se podían haber aportado. Ten en cuenta que cuando se abre esta causa, la que hoy se está investigando, que se ha dado en llamar, mal llamada, la causa de las mascarillas o el caso mascarillas, es en realidad todo lo relativo a José Luis Ábalos. Está troceadito todas las cosas que le afectan a él desde el punto de vista judicial, en condición de aforado, que lo era antes de dejar de serlo. Y ahí se podía haber incluido, por ejemplo, precisamente esas pruebas documentales que no se solicitaron. A mí en ningún momento la justicia me ha solicitado esas pruebas documentales, que yo habría aportado encantada. Con eso lo que quiero es responder a tu pregunta de la falta de pruebas. ¿Nos faltan alguna prueba más, precisamente, del estupor o de la gravedad y la dimensión y la envergadura de una causa, efectivamente, que nos ha llevado incluso a meternos hasta la cocina de la residencia oficial del ministro y comprobar el manejo bochornoso que utilizaban de dinero pues opaco y de dinero irregular en un cauce desde luego no declarado? Hoy Ábalos, José Luis Ábalos, pues se mofaba y se reía del tribunal cuando decía una cosa como, es que son solo 90.000 euros que este caso, por solo 90.000 euros. Habría que explicarle al señor ministro o al señor exministro que en este país la corrupción no va al peso. Quien defrauda, da igual si es 1 euro como 1.000.000. Quien defrauda dinero público, quien mete dinero en la caja, da igual la cantidad, efectivamente ya es lo suficientemente grave. Pero también estamos anestesiados en eso, que veamos una performance de un exministro de Transportes, de un ex número 3 del Partido Socialista, del custodio de la caja A, yo digo de la caja A y la B del Partido Socialista, y nadie se inmute. Fíjate, cuando a mí me llegan las informaciones de José Luis Ábalos en noviembre de 2021, se intentó, en un intento por desprestigiarme, vincular esto a un lío de faldas, a cuestiones relacionadas solo con prostitutas. A tema personal, digamos, ¿no? Yo hice una serie porque eran demasiados motivos. Porque a mí me llegaba información, pues un poco caótica. Por una parte, desde el punto de vista del partido, me llegaba la información de las prostitutas, que era lo que en ese momento a mí me contaban que motiva el cese o la destitución de José Luis Ábalos. Me llega la información de las facturas, y yo la cuento, pero nadie llegó a esa segunda pantalla, y había 8. Me llega la información de las facturas, me llega la información de
bueno, pues dinero de dudosa procedencia, billetes de 500 euros que nadie sabe de dónde salía, sospecha de un blanqueo a través de Ferraz, facturas manipuladas, gastos que Koldo recogía del suelo, con manchas de café que se presentaban al partido, el cese del gerente, me lo cuentan en noviembre de 2021, la posición del gerente, bueno, pues que mira para otro lado y que eso cabrea a Santos Cerdán, que pide su cese para colocar a una persona de su cuerda, que es Ana María Fuentes, cuyo nombre se populariza 3 años después. Me llegan las malas compañías de José Luis Ábalos, me hablaban entonces del ginecólogo de la Jet Set, Ignacio Palomo, de Víctor de Aldama. Me llegan los viajes que José Luis Ábalos hizo 3 semanas después de ser cesado por Pedro Sánchez en julio y en agosto de 2021 con Ignacio Palomo y con otras personas a República Dominicana y a Guinea Ecuatorial, y me llega que Plus Ultra recibe la autorización para operar en un vuelo comercial Madrid-Malabo el mismo día en que José Luis Ábalos llega a la capital de Guinea Ecuatorial. Todo eso nos llega en noviembre de 2021, con lo cual ya había una sombra de sospecha superlativa sobre la figura del presidente del Varias gobierno. causas las que tiene abiertas. Si yo, fíjate, perdóname que me enrolle, que sabes que tengo poca capacidad de síntesis, pero si yo en un momento dado no quería escribir el libro y finalmente sucumbo a escribir el libro 4 años después, es básicamente por la frustración y la rabia también que un periodista tiene o que una periodista tiene en un momento concreto por ver que desde que yo publico esas informaciones en noviembre de 2021 hasta febrero de 2024, que salta el caso Koldo, ningún solo medio de comunicación siguió en mi línea de investigación. Hubo un apagón informativo. Luego hablamos de eso, porque quiero hablar también de esa cacería que ha sufrido durante todos estos años, pero hablar antes de las fuentes no identificables. Una de las exclusivas que más ha sorprendido de este libro es que desvelas cuál es una de tus fuentes, no todas, no sé si es la garganta profunda, pero una de ellas, que es Santos Cerdán. Y lo sacas a la luz, dices, porque era un emisario de Pedro Sánchez para encapsular el caso Ábalos y que no escalara y se conociera la posible corrupción de Cerdán, una especie de control de daños y de desviar la atención. Yo, que te conozco bastante bien y que sé que eres una gran periodista, ¿no atentaba esto contra tus propios principios periodísticos, lo de desvelar una fuente? No, porque no es desvelar una fuente. Explícalo. Yo me alegro de que me hagas esta pregunta. Yo sé que es un ejercicio, primero muy honesto, segundo muy valiente y tercero muy arriesgado. Y sé que era la parte espinosa del libro y que se iba a cuestionar y que se iba a desprestigiar seguramente. Y que había gente esperando precisamente para desprestigiarlo. Pero yo creo, y explico en el libro, que es una obligación ética y profesional, es una obligación deontológica. ¿Por qué lo es? Porque yo no destapo una fuente, yo destapo una pieza de un entramado criminal. Yo no destapo una fuente cuando yo, por ejemplo, me veo, cuestionada hasta los límites más insospechados. Yo no lo sospechaba, que llegaran a poner mi cabeza en una pica en la que yo pensaba que estaría la de José Luis Ábalos, sinceramente, porque era él el que tenía que rendir cuentas por determinadas actuaciones, desde luego cuestionables, y no le destapo cuando yo lo necesito, por así decirlo, es decir, cuando hay un interés particular por mi parte. Yo no le destapo cuando a mí me llaman a declarar embarazada de 8 meses o cuando a mí me llaman a declarar nuevamente con una niña de 1 mes. No lo destapo cuando yo sé que él miente en sede judicial y falsea todas nuestras conversaciones. ¿Le destapas porque te está utilizando de alguna forma? No, le destapo cuando yo me doy cuenta que es una pieza de un entramado criminal. Cuando a mí me llega un empresario, al que yo llamo el empresario del 20%, y me cuenta 4 años después, en 2024, de que a mí Santos Cerdán me cuente todo eso, es decir, cuando ya no se puede considerar o no puede computar pues mi frustración, mi rabia, mi ira o el despecho o el cabreo con esa fuente que te está traicionando. No es una cuestión personal, es una cuestión de interés general, cuando de repente, efectivamente, hay un empresario que me dice Santos Cerdán es el testaferro de Ábalos. Y ese es el día en el que yo superlativamente me caigo del guindo. Tú creías que estabas ayudando a limpiar el Partido Socialista junto a él y lo que estaba haciendo él es tapar su propia corrupción. Claro, de alguna forma, bueno, sí, no sé si te estaba utilizando, pero mientras te filtra información de Ábalos, él se está corrompiendo. Bueno, desde luego lo intenta, y desde luego lo que yo cuento y en lo que yo caigo efectivamente, y no caigo en 2021, ni en 2022, ni en 2023, sino en 2024, cuando ese empresario llega y nos empieza a contar efectivamente que esta pieza, que esta persona es la persona a la que a diario reporta Koldo García,
que hay una trama dedicada a cobrar el 20% de comisión para el Partido Socialista a cambio de agilizar contratos de obra pública y contratos en general, que se llama el Grupo Acelerador, que está presidido por Pepe Ruz, y que Santos Cerdán es la pieza, bueno, pues que dirige desde el Partido Socialista como secretario de organización una posición, una atalaya institucional que antes ocupaba José Luis Ábalos. Es en ese contexto y es en ese momento cuando yo veo efectivamente que Santos Cerdán es una pieza de la trama y cuando entiendo, que es lo más importante, que a mí me mandan a Santos Cerdán, y por eso es un paracaidista que me suelta información, desaparece a los 2 días y no vuelvo a saber nunca nada más de él, con el único intento de tapar la corrupción, es decir, de que yo no pasara, como me dijo una feminista del Partido Socialista, de la carpeta de la prostitución a la carpeta de la corrupción. Por eso yo creo que los periodistas tenemos que ser valientes en ocasiones para dar pasos arriesgados. Hay una frase de Melchor Miralles que a mí me encanta y la repetiré hasta que me muera, porque la he entendido desde el desgarro personal de haber padecido estos 4 años, bueno, pues una crisis reputacional yo creo que inmerecida, que es contar la verdad, caiga quien caiga, como si quien caes eres tú. Y yo, mi caída ha durado 4 años, pero creo que ahora, bueno, pues voy recuperando posiciones. Yo creo que sí, yo creo que te has colocado muy por encima de donde estabas hace 4 años. Rápidamente, ¿dónde está todo el dinero de las mordidas? ¿Dónde están esas empresas, el empresario del 20% del que tanto hablas en el libro? Claro, ese dinero, que es dinero público. Ahí establecemos una estructura financiera, yo establezco, estoy acostumbrada a hablar en plural porque es la inercia de los periodistas informativos, no tanto opinativos, pero es verdad que yo establezco, habiéndome metido muy en el fondo precisamente de un entramado criminal y de unos empresarios que colaboran porque ven precisamente que están siendo estafados por un poder político que entronca precisamente en el Partido Socialista y en el Gobierno, o una parte del Partido Socialista y el Gobierno, y hay una estructura financiera que está en el extranjero y que en el extranjero ha ido cambiando de manos y ha ido cambiando de destino. ¿El dinero lo encontrarán? Pues no lo sé, pero que el dinero está fuera, yo no tengo ninguna duda. Ketty, hemos querido hacerte hoy un pequeño homenaje, casi en modo de dibujo. Chema Nieto, hoy en su viñeta diaria, te ha dibujado. No sé si te va a doler un poquito al principio, pero tranquila, porque luego es casi un masaje. Vamos a verlo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Fíjate, llevo toda la tarde quitándole cuchillos de la espalda a Ketty Garat. No se queja. Yo creo que la carne de periodista cicatriza muy bien y los buenos periodistas tienen la piel dura. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, tiene la piel dura, pero ha sufrido lo suyo, me consta. En cualquier caso, Ketty, sufriste una cacería por parte de muchos compañeros periodistas. Hablabas de ese apagón informativo, de todas tus exclusivas que no tenían recorrido en el resto de medios. ¿Alguno te ha pedido perdón? Y fíjate, me estoy acordando ahora mismo, no sé si es la persona que más daño te ha hecho, no quiero tampoco nombrar a nadie, pero hay un presentador muy famoso que se hizo viral su programa, ridiculizándote durante mucho tiempo, a veces aparece de vez en cuando, Risto Mejide. Pero hay muchos más. ¿Te han pedido perdón? Bueno, la mayoría no, pero sí que, fíjate, yo que soy de natural optimista, primero yo diferencio entre los periodistas y los publicistas. Yo diferencio entre los que de manera honrada un día nos comprometimos, hicimos unos votos profesionales por esta profesión, casi juramos, ¿no?, defender la verdad y buscar la verdad, y los que no lo hacen y se dedican al espectáculo. No, pero ha habido periodistas de ese perfil que también te han calumniado en algún momento. Sí, y fíjate, ni siquiera pretendo quedarme con eso. Yo me quedo con la cantidad de gente que a raíz de esta investigación, en momentos, pues de mucho postureo, de mucho artificio, de mucha falta de tiempo para investigar, la cantidad de gente que se está emocionando con esta historia, que yo creo que es una historia de verdad, es una historia que a mí me emociona por lo que he sufrido yo, mi marido, mi familia,
por lo que he dejado de ver a mis hijos. Esta investigación tiene 4 años y mi hija tiene 3 años y 10 meses. Con lo cual te puedes imaginar la cantidad de sacrificios que hay que hacer precisamente para investigar la verdad en esas condiciones, humanamente tan importantes, ¿no? Porque son cosas que nunca se recuperan. Y yo creo que es una historia tan de verdad que a la gente le está emocionando. El libro está funcionando muy bien. Bueno, tercera edición, señores, ya, ¿no? En fin, se vende como rosquillas y salió hace una semana esa cosa, ¿no? Y digo esto primero porque creo que es importante, cualquiera de los que estamos aquí, a lo mejor menos mi compañera, pero a Pilar y a Chema les he tratado mucho y me conocen, saben perfectamente cómo soy. Yo, por ejemplo, durante estos 4 años, evidentemente hay gente que piensa, bueno, pues te clavan cuchillos y no te afecta. Claro que te afecta, claro que te duele, claro que es un diente de sierra, hay momentos de subida, momentos de bajada, momentos que piensas, efectivamente, esto no merece la pena, esto no compensa, esta lucha titánica con todo son palos y no hay zanahorias, pues a lo mejor me dedico a otra cosa, ¿no? O a lo mejor en algún momento me veo forzada a dedicarme a otra cosa. Yo, esta investigación me ha permitido renovar mis votos profesionales. Los matrimoniales andan un poco peor. No me extraña. Pero los profesionales los he renovado yo y los han renovado muchos compañeros míos, amigos, otros no amigos pero cercanos, que han vivido de cerca la investigación y que yo creo que nos permite creer yo te lo he dicho antes, fuera de aquí, ha sido un revulsivo para la profesión en un momento donde hay un descrédito brutal para los que somos periodistas. Creo que este libro aporta mucho a la profesión en general y a ti en particular. Y entiendo que además tu vida personal siga adelante porque tienes un marido que es periodista y entiende de todo esto. Os voy a pedir que le hagáis una pregunta muy breve porque vamos muy mal de tiempo. Chema. No se ha presentado, Chema Crespo, Rebeca Crespo, Pilar Cernuda. No existe nadie más que Ketty Garat. Chema. Hola, Ketty, yo sé lo que te lo has currado. Y tú sabes que yo lo sé y además soy de las personas que en algún momento, yo creo que hasta te lo susurré, digo, oye, yo creo que hacer daño gratuitamente no es la profesión. Tú sabrás, si tú has hecho tu trabajo, lo has firmado, está en un libro generoso en cuanto a su extensión. Esto no es un sumario, esto no es una verdad judicial, esta es una investigación de una periodista. Yo no sé cuál va a ser el final de esto, pero qué duda cabe que la narración de unos hechos que han sucedido independientemente de la deriva judicial o las consecuencias penales que tengan, eso honra la profesión. Me decías que has sido objeto de demasiado acoso. Bueno, eso te ha reforzado, ¿no? Porque tú tienes además un carácter muy fuerte, como debe ser, y entonces cuando tienes la convicción de que estás haciendo un trabajo que es sincero y honrado, los acosos te han estimulado, creo yo, ¿no? Sí, y fíjate, no solo periodísticamente. Fíjate, Chema, al que yo aprecio y que yo creo que me aprecia desde hace ya bastantes años, yo creo en la honestidad por encima de todo, por encima de diferencias ideológicas, diferencias mediáticas, diferencias de muchos tipos, ¿no? Y a mí, la mayor parte de la gente que me ha escrito estos días, aparte de compañeros, es gente del PSOE, es dirigentes del PSOE, muchos que me han dado las gracias por destapar algo que ellos mismos habían vivido o habían sufrido, por destapar a personas que habían hecho conmigo lo que habían hecho con ellos y por sacar a la luz cosas que se venían comentando internamente. Y esto para mí, que sigo al Partido Socialista y que se me tiene la imagen de una periodista que va contra el PSOE, yo no soy una periodista que va contra el PSOE, yo soy una periodista que informa sobre el PSOE. Y muchas veces incluso te preguntan, ¿verdad?, que nos ha pasado a todos, ¿y por qué no sacas del PP? Es que hay cosas que no entiende la gente. Los periodistas y periodistas, yo llevo 18 años siguiendo al Partido Socialista, seguiré siguiendo al Partido Socialista, ya veremos por cuánto tiempo, y ese era mi ámbito de actuación. Es decir, yo en esa área es donde yo desplegaba mi actividad profesional y por eso he sacado esa investigación. Que ahora, precisamente, la mayor parte de los agradecimientos y de los reconocimientos me vengan del PSOE, para mí es algo muy importante, porque yo creo que hay mucha gente honesta en el Partido Socialista que ha sufrido también esta cara tan descarnada del poder y de la política. Yo sé de miembros del Partido Socialista que este fin de semana se lo han devorado, ¿eh? No muy sanchistas, vamos a decir también, Ketty. Rebeca.
Bueno, enhorabuena, Ketty, que todavía no me lo he podido leer, pero bueno, espero hacerlo muy pronto. ¿Te han escrito socialistas? No sé si te ha escrito alguno que esté más temeroso, ¿no?, de que puedas sacar algo de él en concreto o de ella en un futuro cercano. Y además de eso, también hablabas de cómo este libro demuestra, ¿no?, que Sánchez lo sabía todo. ¿Qué momento exacto o qué pruebas así nos puedes destacar ahora mismo o acción, ¿no?, que dijeses, esto es lo que demuestra realmente que Sánchez era consciente de todo lo que se estaba tramando, todo lo que se estaba organizando dentro del Partido Socialista? Fíjate, eso, que es la pregunta que yo haría, va en contra precisamente de la tesis del libro, que es, como decía al principio, intentar hacer un relato sereno. Yo creo que este es un libro que hay que leer con detenimiento, precisamente para entender una afirmación tan contundente y tan grave como es que el presidente del Gobierno tenía conocimiento de esta trama, que yo sostengo que lo tenía. Y lo sostengo básicamente porque hago un hilo conductor de muchas fuentes que van explicando progresivamente en el tiempo y a lo largo de varios capítulos esa afirmación. Y yo creo que sería, desde luego, desmerecer la investigación periodística que hay detrás de este libro de manera sostenida durante 4 años y medio si lo revelara en algo tan a modo de titular, ¿no? Yo creo que lo que viste muy bien y explica muy bien es efectivamente que aquí lo que hubo hace 4 años y medio era una operación de control de daños, que era una operación destinada a encapsular las responsabilidades en José Luis Ábalos. ¿Quién me iba a decir a mí que yo a día de hoy estaría proyectando a José Luis Ábalos como una víctima precisamente de su propio partido? Pero lo era, aparte de otras cosas, también era víctima. Y yo creo que eso es lo que tiene valor y lo que hace honesto ese relato, que efectivamente la periodista que hace 4 años y medio empezó publicando una información sobre Ábalos y que ha sido víctima por parte de José Luis Ábalos de un ataque constante, sostenido, diciendo cosas de mí como que a mí me gustaba chapotear entre la mierda, que lo dijo en ese programa de Risto Mejide que tú mencionabas, o que yo guarreaba en exceso, otra de las afirmaciones que él mismo vertió sobre mí y que yo jamás he utilizado ese tono contra él, que yo precisamente sea la periodista que a día de hoy admita que aparte de todo lo que yo conté, hay otras verdades que consisten en que Ábalos, en cierto modo, ha sido una víctima de su propio partido. Yo creo que tiene mucho valor. Bueno, se puede ser víctima y verdugo a la vez. Eso es. Pilar. Bueno, yo soy de las que he leído el libro en 3 días, apasionante, es un libro espléndido, de verdad. Primero, porque creo que es importante saber cómo funciona un partido, cualquier partido, pero en este caso el Partido Socialista, que es el que tú has estado investigando, y luego para saber cómo trabaja un periodista. Primero, este libro no es solamente la historia de Ábalos, es la historia del Partido Socialista. Y al leerlo, la barbaridad de información, te das cuenta de por qué en este momento el partido está tan roto y ha dejado gente de muchísima valía en el camino para poner al frente a personas que no han tenido absolutamente ningún empacho en actuar, pues bueno, rozando la Constitución y en algunos casos yendo hacia el otro lado de la Constitución. Un partido que ha cometido fechorías que van mucho más allá de lo que son las económicas. Por ejemplo, a mí me parece la falta de ética, la falta de moralidad, cuando no mantienes la palabra y tus promesas, y como ha pactado con partidos que el presidente de gobierno juró que nunca pactaría, y lo ha hecho exclusivamente por ansias de poder, o el asalto a las instituciones. Todo eso me parece importantísimo, aparte de lo que tú cuentas, porque en el fondo contar estos casos de corrupción inconmensurable, moral sobre todo, y también económica, lo que te define es pues cómo se llega al poder. Yo recuerdo que a un político le dije hace no mucho, digo, aquí nunca ganarás contra alguien que no tiene principios, nadie gana contra alguien que no tiene principios, eso es lo que estamos viendo en este momento. Y luego hay otra cosa que me gusta también mucho. Brevedad, Pilar, ¿eh? Sí. Luego tenemos tiempo para hablar de Ábalos. En este momento en el que el periodismo está como está, que se da más relevancia a lo que te dicen las redes sociales que a la investigación, que tú describes tan minuciosamente cómo ibas buscando tus fuentes, cómo la confirmabas con otra persona y con otra y con otra y con otra, y cómo ibas indagando y cómo te consolabas a ti misma por los ataques desmesurados que estabas recibiendo de personas que dicen que son periodistas y que no, son gente que se mueve en el espectáculo y que le echaba más carnaza a ese espectáculo a tu costa, ¿no? Es un libro muy valiente.
Yo una de las cosas que más me ha emocionado estos últimos días han sido 2 artículos de Pilar Cernuda y un mensaje que me mandó este fin de semana diciendo que ya se había terminado el libro, porque Pilar Cernuda es una maestra del periodismo, y porque desde luego tiene muchísimo valor y porque me parece que además tenía muchísimo cariño. Pero fíjate, yo creo que efectivamente tiene valor que se muestre precisamente la manera de entender el poder de la persona que es capaz efectivamente de haber orquestado toda esta trama en sus múltiples variantes. Los vídeos del Comité Federal, que aparentemente yo cuando los conseguí 4 días antes de terminar el libro... Ha dicho Ábalos, por cierto, en el Tribunal Supremo, que solo los tenía Pedro Sánchez y él. Que ¿cómo es posible que hayáis desvelado esos vídeos? Bueno, es mentira y él lo sabe porque yo llamé efectivamente al entorno de José Luis Ábalos antes de publicarlos y porque yo sabía, primero, que a mí no me lo pasa la UCO, y eso sí lo puedo afirmar con total rotundidad, que yo lo obtengo precisamente por mis fuentes del Partido Socialista, que son espléndidas y de las que siempre haré gala y que siempre permanecerán en el anonimato, porque una relación de una fuente es una relación de honestidad bilateral y de confianza. Otra cosa es que no sean fuentes. Y segundo y tercero, que básicamente lo que dice José Luis Ábalos es que, bueno, esto todo es una treta para intentar anular la causa. A mí me lo pasa una persona del Partido Socialista que no es ni Pedro Sánchez ni José Luis Ábalos, aunque que a estas alturas tenga que aclarar esto me parece un poco sui generis, pero evidentemente eso no es así. Y fíjate, ese vídeo del Comité Federal, que tiene muchísimo valor y que yo creo que efectivamente el propio Ábalos y el propio Pedro Sánchez no son capaces de entender, o que están un poco noqueados por cómo he sido capaz de conseguir esa información, y desde luego lo de la UCO es un cuento chino. Muestra una manera de entender el poder, de arramblar con todo y de pues cambiar o deformar las normas, entenderlas como flexibles con tal de lograr tus objetivos políticos. Y esto es algo que hemos visto en el Comité Federal de Puerto Urraco, que lo hemos visto a la hora de inventarte un relato ficticio del Peugeot que en realidad era un Mercedes, que lo hemos visto a la hora de establecer una puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, o que lo hemos visto a la hora de cambiar la legislatura por 7 votos o de reformar la Constitución. O de nombrar candidatos autonómicos también en algunas comunidades autónomas. Ketty Garat, manual, esto es un manual de periodismo, es lo que iba a decir, un manual de periodismo para que muchos periodistas que están empezando sepan cómo se hace el periodismo de investigación. Gracias, se ha hecho justicia, pero no por este libro, se hizo justicia hace tiempo y estoy muy orgulloso de que seas contertulia de Cuestión de Prioridades. Lo soy desde hace 4 años que empezaste a venir y ahora más. Yo te agradezco mucho tu cariño y te agradezco mucho que me entrevistes con tanto corazón, porque yo me siento muy de esta casa, ya lo sabes. Claro que sí. Soy zamorana y sanabresa con suerte, lo seguiré siendo, y la verdad es que se aprecia mucho el cariño de quien me lo ha manifestado. Seguro que ir a Sanabria te ha ahí. venido muy bien en muchos días difíciles. Oye, he escrito este libro, la mitad de este libro está escrito en Sanabria y a olvidarte abstraída un poco de todo. Gracias, Ketty. A ti.